Bueno, los políticos se la pasan fracasando siempre, que no pueden cumplir sus promesas en campaña, que los otros políticos anteriores no los dejan, que tenían que votar de manera informada, que no sé qué. O sea, ¿qué está pasando con el Estado? Nunca puede resolver los problemas y siempre busca excusas. ¿Qué tal, amigos? Esto es Anarcos, nuevo episodio. Recuerden la suscribida y todo lo demás a las redes sociales, Anarcospod. Hoy vamos a estar hablando sobre por qué fracasa el Estado. O sea, usualmente, bueno, ya hemos refutado la autoridad política del Estado, como hemos visto. O sea, los diferentes contratos sociales, las diferentes instituciones o mecanismos de gobierno no suelen ser como que las más aptas como para justificar la autoridad política, y usualmente cuando le adjudicamos consecuencias, o sea, debemos tener autoridad política por algunas consecuencias, vemos que si lo aplicamos consistentemente a otras facetas, no se sigue sosteniendo la misma lógica que con el Estado. Entonces, como que esa autoridad política del Estado en realidad no está sustentada con alguna teoría rigurosa, sino que más bien es algo que se impone y ya. O sea, la autoridad política no es legítima. O sea, sí existe una autoridad política, evidentemente, pero no es legítima. O sea, se impuso de cierta forma, conquista, usurpación, algún golpe de Estado, como ya habíamos mencionado, y ya de ahí, de una manera como por costumbre, asociamos a que ya la autoridad política tiene legitimidad, lo cual no suele ser así, como ya vimos. Pero como les había mencionado, refutar la autoridad política o la legitimidad de la autoridad política del Estado no suele garantizarnos o esa conclusión que deseamos, que es la de la propuesta narcocapitalista. Pero sí nos podemos acercar más a eso viendo el Estado en funcionamiento y viendo por qué, o sea, como evidentemente fracasa, tenemos que evaluar por qué fracasa el Estado. Ya así nos acercaremos más a la propuesta narcocapitalista. Usualmente estas críticas, o bueno, no críticas, sino estas razones por las que el Estado fracasa, no las suelen ni resolver los propios minarquistas, que es lo que, bueno, está bien, el Estado es un mal necesario. Por lo tanto, necesitamos un mínimo para que garantice cierto orden, pero viendo estas razones, incluso intentando hacer ese mínimo para esos servicios, también fracasa. Y de ahí a que los anarcocapitalistas solemos decir que el minarquismo es insostenible porque a la larga el Estado se va a expandir. La naturaleza del Estado es expansiva y por más que le adornen instituciones alrededor para intentar limitarla, no suele ocurrir ese caso. Ok, vamos a revisar las razones por qué el Estado fracasa tanto. Primero, usualmente la gente suele adjudicar el fracaso del Estado a tener políticos incompetentes. Solemos escuchar en el día a día, no, esos políticos son unos brutos, no saben lo que están haciendo. Necesitamos gente capacitada que pueda gestionar todo bien. No era el verdadero modelo porque no lo aplicaron bien. O sea, usualmente esas suelen ser las críticas que usan, o las quejas que usan los ciudadanos del día a día. Pero es que por más competente que sea, la razón no es esa, sino que el Estado es una institución que contiene un conjunto de incentivos que hace que los políticos tengan que actuar así para poder preservarse en esa esfera. Entonces vamos a revisar esas razones de por qué el Estado fracasa
¿Por qué los políticos no pueden cumplir sus promesas? O, como me gusta decir a mí, ¿por qué político no es gente? Primero está la pretensión de conocimiento, de un concepto desarrollado por Friedrich Hayek, un liberal clásico, de la escuela austriaca, por cierto. Él menciona que, bueno, para realizar una intervención del Estado en el mercado de manera exitosa, se necesita un conjunto de conocimiento que no es posible obtener de manera centralizada. Es decir, el mercado tiene un conjunto de conocimientos que son dispersos, que son heterogéneos, son específicos e individuales. Eso ocurre de manera descentralizada y demasiado dispersa. Eso hace imposible para una institución con el monopolio de tratar de capturar toda esa información para poder aplicar las políticas que son necesarias, según los estatistas y los políticos, para regular las condiciones sociales. Por eso es que usualmente muchas de las regulaciones suelen tener efectos que no son previstos por los diseñadores de esas políticas. O sea, por más estudio empírico que estén haciendo todo el tiempo, al momento de ejecutar esa política van a haber efectos imprevistos que pueden incluso ser perjudiciales para lo que están intentando resolver. Otro problema que existe otra razón por la que el Estado fracasa es la asimetría de la información. Ese es otro concepto bastante usado en economía. Básicamente lo que quiere decir la asimetría de información es que una parte de un acuerdo, una parte de una transacción posee mayor información que la otra parte y por lo tanto está en una posición de ventaja para poder negociar mejor de tal manera que le beneficie y probablemente la otra persona salga perjudicada. Esto, bueno, es más o menos un cierto constructivismo social, pero no se niega que sí ocurra, que en el mercado, usualmente, por ejemplo, en el mercado médico, usualmente entre los médicos y los pacientes tienen una cantidad de información que no tienen los pacientes, una información que ellos pueden manejar para tener ventajas sobre qué medidas puede beneficiarle mejor para salir ganando en esa transacción que hacen entre el ofertante y el demandante. El caso médico es un caso que se suele argumentar donde existe una asimetría de información bastante fuerte y de ahí la razón a que los estatistas gusten de politizar la salud. Eso es una de las razones. Y bueno, eso es un ejemplo de asimetría de información en el mercado. Entre aseguradores y asegurados también existe asimetría de información. Las aseguradoras, contienen un conjunto de información que los pone en una posición ventajosa de negociación contra el asegurado. Solamente el asegurado no va a tener unos beneficios que lo pongan en ventaja sobre la aseguradora, sino suele ser al contrario. Pero usualmente el mismo mercado tiene unos mecanismos para regular esa asimetría de información en esos sectores, en el mercado en general. Porque incluso puede existir asimetría de información al momento de cuando sale un nuevo producto, por ejemplo, que la gente es cautelosa, piensa que es una estafa y los que tienen mayor conocimiento sobre ese nuevo producto, si tienen como que están en una posición para atraerlos y tomar ventaja sobre ellos, pues. Pero el mercado regula esas situaciones usualmente gracias a la competencia. La competencia, o sea, en la misma competencia, otro competidor tiene la capacidad de teniendo esa también, porque, o sea, en la misma oferta, los competidores suelen tener ese incentivo para informarse más y ofrecerle a los
consumidores un beneficio para, para estar mejor que la competencia. Eso es lo bueno de tener un mercado libre en el cual la misma competencia de oferta va a permitir que uno no abuse de los consumidores, pues de los consumidores que no están completamente informados sobre ciertos productos. Entonces, teniendo que en el mercado existen más probabilidades de regular esa asimetría de información, vemos que sí, de ahí a que usualmente, bueno, el mercado se autorregula. Es más o menos va por ese sentido. La propia competencia, e incluso dentro de la parte consumidora, puedan existir incentivos para que también se informe más y puedan elegir entre mejores ofertas y no quedarse solamente en una que abuse de esa ventaja comparativa, por así decirlo. Claro, todo esto, o sea, a pesar de que sigue siendo voluntario, tiene sus críticas. La parte estatista suelen encontrar esta asimetría de información como un problema. Usualmente aparecen estas leyes en defensa del consumidor y no sé qué. Entonces, para tratar de solventar eso. Pero como ya lo hemos mencionado, usualmente esas leyes perjudican más a lo que están intentando resolver. Usualmente esas leyes en defensa del consumidor perjudican más a los consumidores porque al crear unas leyes que benefician en detrimento de otros, estás quitando el incentivo de los ofertantes a entrar en ese mercado, porque si está regulado, si van a haber unas leyes que van a perjudicarte más, ¿para qué te vas a meter en ese mercado si vas a salir perjudicado? Vamos a ver que a pesar de todo, eso sí puede tener algún incentivo adicional, pero que altera lo que es el orden en la sociedad. Bueno, aquí estuvimos hablando sobre la asimetría de información al mercado, pero como ya argumentamos, en el mercado tiene sus mecanismos para regular esas situaciones de asimetría. En el Estado también ocurre el problema de la asimetría de la información, pero en este caso ya no existe forma de regularlo. Es decir, los políticos encontrarán incentivos para informarse sobre cuestiones que les ayuden a ellos permanecer en el poder. De ahí a que, bueno, no encuentran relevante solucionar algunos problemas que exigen los votantes, pero sí encuentran la manera de desviar recursos para satisfacer las necesidades de otros grupos de interés que les sean más beneficiosos. Después me dicen por qué político no es gente. Otro problema es el desplazamiento del sector privado. Solamente la intervención del Estado se hace por motivos políticos. Cuando decimos se está politizando ese sector. Que la salud sea pública, que la educación sea pública, que la vivienda sea pública, que sean derechos, como suelen decir muchos estatistas, no es razón para que el Estado sea el proveedor de eso. Usualmente el mercado tiene mejores incentivos para proveer esos servicios de manera adecuada. Cuando se intenta hacer desde el Estado, le va a afectar los incentivos políticos. De ahí que usualmente cuando la educación, la salud o cualquier otro servicio se estatiza, o sea, usualmente suele decir, bueno, ahora es de todos, ¿no? Porque es público. Pero cuando se pasa esa transformación, esa intervención del Estado para convertir ese servicio en público, se politiza y va a estar encauzada a esos intereses políticos. O sea, usualmente podemos ver que si un partido gana una posición de poder y propone estatizar un sector, llámese la salud, por ejemplo, ellos van a tratar de que la salud no siga el interés del pueblo, como suelen decir, sino que
va a seguir intereses meramente políticos. ¿Qué es lo que le conviene a los políticos para seguir manteniéndose? Les conviene seguir cierto tipo de medicamentos para tal población, esta vertiente de medicamentos, esta otra. Porque si uso esta, va a beneficiar al grupo que yo quiero que esté beneficiado para que me siga apoyando. De ahí a que, o sea, es ridículo pensar que si algo se vuelve público, va a ser de todos, va a ser gestionado por el bien de todos. No, usualmente lo que pasa es eso. Se encausa a una causa política, valga la redundancia, y va a perder todo el sentido del sector. De ahí a que el sector se deteriore mucho y todo sea una cuestión política, incluso dentro del no solo los políticos que gestionan eso, sino dentro del mismo sector, todo se vuelve una competencia para tratar de satisfacer ese poder político. No el bien común, no el pueblo, ni nada de eso. Es un problema de por qué el Estado fracasa. Otro problema bastante notorio son los retrasos. O sea, el tiempo de la articulación de un problema social hacia su solución suele ser muy extenso. Y durante ese tiempo ocurre una serie de debates, de debates para encontrar el consenso entre los políticos, luego buscar el apoyo mediático para que exista un apoyo de la ciudadanía, de los votantes, para que se apruebe esa ley que va a intentar solucionar un problema, pero ya cuando llega el momento, el contexto ha cambiado y suele empeorar las cosas. Usualmente, bueno, y todo ese proceso suele ser costosísimo. O sea, lleva un costo en el gasto público bastante extenso y usualmente los problemas que resuelven son mínimos, no resuelven nada o empeoran. Otro problema bastante importante y que me gustaría extender en otro episodio es la búsqueda de renta. O sea, existen varios grupos de interés interesados en percibir renta del Estado, del gasto público, para tener ese privilegio y poder beneficiarse de lo que es el Estado. Usualmente la gente dice que es un problema de corrupción. Sí, es un problema de corrupción cuando destinan fondos para una cosa y parte de esos fondos o esos recursos son gestionados de manera incorrecta y terminan a donde no deberían ir, que usualmente son esos grupos que sí están buscando, no, nosotros podemos hacer ese proyecto, se agarran una tajada de los recursos y el proyecto al final no termina de ejecutarse o es mal gestionado. Pero eso no es que, es que son corruptos, los políticos que están ahí son unos vivos, no sé qué. No. Son los incentivos que da eso, porque en la sociedad existen varios grupos de interés. Corporaciones, sindicatos, votantes, políticos, los medios de comunicación. O sea, son varios grupos y cuando tienen la oportunidad de percibir esa renta, que usualmente les solemos reconocer como corrupción, es porque ellos lo tienen que hacer, porque si no lo hacen, otro del mismo grupo se va a ver beneficiado, va a aprovechar esa oportunidad que no aprovechó el primero que iba a recibir esa oportunidad. Entonces es como una competencia de que no, tengo que hacerlo, porque si no lo hago yo, lo va a hacer él y me va a perjudicar a mí. O sea, no es una cuestión de que la gente sea viva o que son malévolos, no. Que son los incentivos del mismo sistema. El Estado, por existir, crea ese conjunto de incentivos que promueven la corrupción. Entonces, usualmente, las soluciones quieren intentar pasar por ser, no, hay que acabar la corrupción. ¿Cómo? Bueno, no, metiendo preso a esta gente. O hacer una ley que lo prohíbe y ya. No. El problema está en la raíz, que es el Estado. El Estado es la institución que genera esos incentivos.
No es que, no, bueno, eso es una ley y ya. Pues sé que la corrupción política es bastante generalizada, no se resuelve con esos casos. Hay ocasiones que sí suelen, algunos políticos sí caen presos, pero es porque es otro problema o sea, es un problema de conveniencia. Por mala suerte, ese político cayó en donde no debió haber caído y los otros políticos o sea, acabaron con él. Eso nos lleva al siguiente punto, que es el intercambio de favores. Usualmente, cuando los políticos están dentro de la esfera política, una de las razones por las que no se enfocan tanto en hacer cumplir o sea, su plan de gobierno o su propuesta en la campaña es porque ellos dedican una gran cantidad de tiempo en intercambiar favores con políticos que incluso son contrarios a su partido o a su idea, para tratar de, o sea, entre ellos se dicen que bueno, es ser diplomáticos, pero no. O sea, el incentivo de ellos es tratar de aflojar a veces para recibir un beneficio que les permita seguir manteniéndose en el poder. De ahí que incluso pueden comerciar con votos. Esto es conocido en la public choice como lock rolling. Básicamente un quid pro quo entre los políticos. Los políticos van a esforzarse mucho en cumplir favores, tener favores de otros políticos para mantenerse ahí para tener esa reputación que les permita mantenerse en el poder. Y por eso es que solemos ver que hay políticos que duran años y años en la esfera política y viven de eso, de ser políticos, de estar intercambiando favores para seguir manteniéndose. Es un ciclo repetitivo. Y nuevamente, no es que sí, es verdad, los políticos no son gente, pero es que es la institución que tiene ese incentivo que hace que ellos tengan que no les quede de otra de actuar así. Porque un político que no siga ese camino no llega mucho. O sea, termina su carrera inmediatamente o suele ser un político mínimo que no influye en nada. Pero no es que los políticos que sí lo logran es que son unos héroes, que son capaces, que son buena gente, que son honestos, no. Es que para llegar a esa posición, o sea, cuando ustedes ven un político que es muy famoso, que ha llegado a una posición superior, es eso, es que se ha vendido mucho, ha intercambiado favores con gente dentro del mismo partido, de otros partidos, con otros grupos de interés, que les permita estar ahí. Y eso va relacionado incluso con la parte de búsqueda de renta y captura del regulador, que es otro punto que vamos a ver. Bueno, el tema de la captura del regulador, o sea, como vemos, al ser el Estado un monopolio dentro de un territorio, está ese foco de poder que incentiva a los diversos grupos de interés tratar de tener una influencia en ese monopolio para que beneficie sus causas. O sea, sí, los grupos de interés que suelo mencionar aquí, corporaciones, sindicatos, medios de comunicación, universidades, políticos, votantes. Hay muchísimos más grupos de interés. Ahorita no recuerdo más, pero usualmente esos grupos intentan influenciar al Estado para que les beneficie a ellos, y usualmente cuando ocurre eso es en detrimento de los demás. Entonces es un ciclo ahí entre tratar de obtener ese privilegio del Estado, pues. Y de ahí a que existan muchos privilegios, muchas de las leyes que se promulgan, que aparentemente quieren resolver un problema o ayudar a algunos desamparados, no sé qué más. En realidad es dándoles ventaja a ciertos grupos de interés. Por ejemplo, muchas corporaciones que son enormes reciben muchos beneficios de esas leyes que supuestamente regulan a
a las mismas corporaciones o al sector privado en interés de los ciudadanos, del pueblo. Por ejemplo, usualmente, para poner un ejemplo básico, la regulación de precios máximos en los alimentos. Usualmente eso les llega a dar privilegio a una corporación que puede costearse esa ley. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, que ya no va a tener, que los competidores que le molestaban a esa corporación y que no pueden administrar esos costos, se van a ver mermadas y va a privilegiar más a esa otra corporación que se beneficia de esas leyes. Muchas leyes benefician muchos grupos de interés, o sea, no solamente las corporaciones, que es el objetivo favorito de la izquierda, pero incluso hasta los sindicatos. O sea, cuando leyes de salario mínimo, sí, leyes de salario mínimo es para beneficiar a los trabajadores. No, usualmente esas leyes las promueven algunos sindicatos que tienen la capacidad de sobrevivir en el mercado, y los otros que no puedan negociar de esa forma van a verse perjudicados. Y así hay muchas otras leyes de propiedad intelectual, leyes de regulación de monopolios. Las leyes antitrust usualmente no es que esas leyes perjudican evitan que existan los monopolios, no. Las leyes antitrust, o sea, por más contraintuitivo que parezca, ayuda a que limita la creación de oferta y permite que solo existan ciertas empresas nada más, que son las que van a proveer un servicio. Las demás tienen que las empresas pequeñas que tienen se están recién formando, van a tener problemas en cumplir muchas de esas leyes que supuestamente quieren evitar los monopolios, permitiendo que las que ya existen tengan una ventaja sobre las que puedan formarse en el futuro. Entonces, es eso, pues. Los grupos de interés se van a intentar influenciar en el Estado para tener privilegios entre ellos y evitar el surgimiento de competencia. Según la regulación del mercado, es una de las razones por las cuales el Estado fracasa como garante del bien común. Y ese es otro punto adicional de por qué el Estado fracasa: el bien común. El bien común suele estar pobremente definido y va a depender de los intereses de el colectivo al cual esa persona que cree en el bien común pertenece. Usualmente, por ejemplo, si pertenece a un sindicato y está a favor de la clase obrera, el bien común para esa persona va a ser beneficiar a la clase obrera. O sea, los empresarios, los capitalistas van para afuera, los agricultores van para afuera porque no son obreros, no están industrializados, y los demás sectores, los lumpenproles y todo eso. Eso suele ser un caso. Otro caso, los nacionalistas. Para los nacionalistas el bien común es todo aquello que beneficia a la nación. Por lo tanto, los que sean extranjeros, inmigrantes, van a verse seriamente perjudicados. Y no me refiero a inmigrantes los que van pasando por la frontera, no. Empresas que vienen de afuera, que están haciendo, que están generando riqueza en ese país en cuestión, van a verse perjudicadas por una visión nacionalista de las cosas, que todo tiene que ser producido en la nación, porque eso es el bien común para todos. Esa forma de pensar trae problemas y usualmente no suelen servir esas políticas. Más bien suele crear fuertes enfrentamientos, como se ha visto bastante históricamente, enfrentamientos entre grupos dentro de la misma nación. Incluso dentro del mismo nacionalismo va a haber conflictos, porque un nacionalista piensa que su visión de nacionalismo es el verdadero nacionalismo, y el otro va a pensar lo mismo. Entonces, lo del bien común es una idea disparatada que no tiene
fundamento real. Y otro problema adicional, ya el último, suele ser la falta de visión. Usualmente, bueno, como ya le hemos mencionado, los políticos están en esa constante búsqueda de intercambio de favores para permanecer en el poder el tiempo posible. Pero en ese interín, la visión de los proyectos que se suelen algunos publicar o ejecutar, suelen ser proyectos a corto plazo, aquellos proyectos que sean viables en el corto tiempo, que permitan garantizar ciertos votos, contentar algunos grupos de interés y seguir manteniéndome en el poder. Pero aquellos proyectos que son de largo plazo no son viables para los incentivos políticos. Por eso suelen ser rechazados y nunca ejecutados. De hecho, hay muchos problemas porque los políticos que intentan ejecutar proyectos a largo plazo y tienen el riesgo de perder su posición privilegiada en el poder a favor de otro partido. Entonces, estás perdiendo recursos ahí en intentar ejecutar esa obra. Entonces, de ahí que el problema, o sea, se vean bastante incentivados. Es lo que les estoy diciendo, o sea, el actuar de los políticos es así por los incentivos que existen en la institución del Estado, que hacen que tengan que actuar de esa forma, de completar proyectos de corto plazo para capturar esos votos y tener esos beneficios de la manera más rápida posible. O sea, no suele ser viable, a menos que sea un caso verdaderamente especial, usualmente las guerras, que estén interesados en proyectos a largo plazo. Siempre van a ser proyectos a corto plazo, que se asfaltaba una calle, que se hacía una estatua, arreglar un puente, regalar comida, regalar unas lavadoras, tonterías que no resuelven los problemas en sí, sino que permiten tener los votos, el beneficio político que se necesita en el momento, pues, para permanecer en el poder. Y bueno, ya hemos revisado las razones por las que el Estado fracasa. Una particularidad es que desde los más estatistas, o sea, los más comunistas, socialistas, de izquierda, hasta los liberales y los minarquistas, no han podido dar para resolver con estos problemas que tiene el Estado. De ahí que o sea, existe una carga de prueba en ellos de ver cómo resolver estos problemas. De ahí a que revisando estos problemas estemos un paso más a preferir estar dentro del anarcocapitalismo, de ofrecer la propuesta anarcocapitalista, porque la carga de la prueba la deben tener los estatistas con respecto a estos problemas. Y ellos tienen que mostrarnos si quieren mantener su propuesta de que necesitamos Estado, resolver estos problemas. Y yo he debatido bastante, bueno, con muchos liberales y libertarios que son minarquistas sobre la participación política. Eso es un episodio que puedo expandir más adelante, pero siempre mi pregunta ha sido: ¿cómo se pretende llevar una reforma política liberal o libertaria, minarquista o de Estado mínimo, si existe con estos problemas en el Estado? O sea, ¿cómo? Usualmente suelen creer que, bueno, no, yo soy liberal, soy un político liberal, si gano, voy a hacer las reformas políticas necesarias para acercarnos más al liberalismo o para reducir al Estado. Pero teniendo esos problemas, ¿cómo es posible que ese plan se ejecute? O sea, la carga de la prueba está en ellos. Yo como anarquista no tengo que estar resolviéndoles a ellos los problemas que ellos tienen desde el Estado. Si están estos problemas y me dicen no, que hay que seguir votando por el liberal para por lo menos ir reduciendo el Estado, pero tenemos estos problemas que hacen que los políticos se comporten de otra forma, porque en el Estado
tiene esos incentivos. O sea, ¿cómo se puede lograr ese propósito? O sea, mucho liberal está enamorado, bueno, no mucho liberal en sí, sino mucho liberal y libertario que está enamorado de la participación política, de que tenemos que ganar los puestos necesarios para llegar al poder político y poder empezar a reducir el Estado. ¿Cómo resuelven esos problemas? O sea, yo nunca he leído. O sea, yo estaría dispuesto a la participación política si los que promueven esa idea sepan darle solución a estos problemas, porque de nada va a servir la participación política, un conjunto de gasto, de un esfuerzo, de dinero, de recursos en tratar de alcanzar el poder, y nunca se va a poder cumplir por los problemas que ya mencionamos, porque te va a detener el que vas a tener que vender tus principios, el que vas a tener que satisfacer unos grupos de intereses primero, que vas a tener que lidiar con otras cosas, todo este tipo de problemas que ya mencionamos. Entonces, ¿cómo los liberales que les encanta la participación política resuelven esto? Hasta ahora no he visto una respuesta satisfactoria que no sea no. Tienes que votar por el mal menor, tienes que votar, tienes que apoyar, tienes que dame ese voto. No es raro que yo, por mi parte, siga abanderando esa frase de político no es gente, porque, o sea, cómo vas a seguir manteniendo esa actitud sabiendo que no es posible llegar a esa meta con tantos problemas que tiene el mismo Estado? ¿Cuál es la solución que promovemos los anarcocapitalistas que no estamos a favor de la participación política? Eso lo podemos ver ya en otro episodio. Pueden revisar el episodio del agorismo en el Anarcos Viejos. Es una propuesta que también me gustaría expandir en un futuro episodio. Pero estas son más o menos las razones por las que el Estado no funciona, la participación política no funciona. Y bueno, la participación política no solo no funciona para los liberales, sino o sea, los socialistas que creen en el Estado, y los estatistas que también creen en las facultades del Estado para encauzar hacia algún propósito de manera efectiva, se van a encontrar con los mismos problemas también. Entonces no es algo solamente de que los liberales y libertarios que les gusta la participación política sean unos ingenuos. O sea, muchos minarquistas también suelen ser ingenuos en cómo mantener el Estado pequeño debido a estos problemas que van a surgir, sino que en las otras ideologías también ocurre lo mismo. Muchos suelen adjudicar, no, es que no era verdadero socialismo, no fue verdadera república, no fue verdadera derecha, no fue verdadero liberalismo. Pero no es que no fue verdadero, sino que se intentó ejecutar y existieron estos problemas que hacen que sea inviable la aplicación de la propuesta a su cabalidad. Entonces, bueno, estamos viendo por qué políticos no es gente, ya lo he dicho varias veces, pero es que es inevitable decirlo. O sea, siempre te van a estar mintiendo, porque existiendo estos problemas te van a estar asegurando que sí van a poder hacerlo, y cuando están en la gestión política se van a olvidar ya de una vez de todo lo que les prometieron los votantes. Entonces, ya que yo ni siquiera voto ni nada de eso por esa razón. O sea, por más de que tu voto sea el decisivo, no garantiza que un político vaya a cumplir a cabalidad sus planes, que vaya o sea, incluso cuando creen que votando el mal menor es la opción correcta para evitar ese mal mayor, no estás seguro, porque usualmente ese mal menor puede terminar abriéndole el camino al mal mayor que querías evitar. O sea, usualmente esa clase de políticos suelen ser un fracaso y le dan más motivo, al contrario, de poder ser elegido y terminar aplicando el modelo que estás intentando evitar en un principio. O sea, está difícil esa cuestión ahí. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el episodio.
Nos vemos en el siguiente Anarcos. Y no lo olviden, político no es gente.